Bueno, se está grabando ya en este momento y vamos a... Bueno, fantástico. Bueno, pues Diego, eh, muchísimas gracias. Es nuestra... abriste el año y casi lo cierras, así que ha sido muy interesante. Bueno, esta tarde, bueno, daros las gracias a todos por una vez más uniros a estas reuniones. Ayer tuvimos la tertulia del doctor Larrey, que coincidiendo con el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, fue una sesión muy interesante con 7 personas, 7 mujeres con una amplia experiencia y con una gran formación en este tema y con un debate muy interesante que en unos días, porque la persona que me ayuda a colgar estos vídeos está de vacaciones ahora, hasta el martes de la semana que viene. Entonces, en cuanto venga, lo subiré y os mandaré el enlace a todos para que la podáis ver. En el día de hoy, en la reunión es la de Pasión por la Educación en Ciencias de la Salud. Y bueno, pues somos un grupo de amigos que nos reunimos aquí para hablar de eso, de la educación en ciencias de la salud, desde los diferentes ámbitos y diferentes modelos educativos de diferentes países, eh, que nos une a todos un elemento fundamental, que es el idioma. Tenemos un idioma que nos une a todos y yo creo que lo comenté alguna vez, la primera vez que estuve en México, estaba parado en un semáforo y de repente me di cuenta que pues, hablaban todos español y los entendía todos sin hacer esfuerzo. Fue maravilloso, y dijo, qué bien, no tengo que estar pensando qué es lo que están diciendo, ¿no? O sea que fue realmente interesante. Bueno, pues el día de hoy contamos con la inestimable colaboración de nuestro querido doctor don Diego Andrés Díaz Guío, que abrió el año de estas tertulias y casi lo cierra. Así que digo casi porque tenemos ya programada una para diciembre, que luego os presentaré. Bueno, él es médico especialista en medicina intensiva, tiene un fellow en simulación clínica, es doctor en ciencias de la educación y director general de simulación e innovación de la Universidad de San Sebastián en Chile. He estado con varios compañeros tuyos, vamos, compañeros de la Universidad Católica de Chile la semana pasada en Burgos, en unas jornadas que organiza la Sociedad Científica a la que pertenezco, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y fue interesante. Hablé con ellos y bueno, planteaban cosas muy interesantes. Ya les invitaremos a otra tertulia de estas. Él es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Educación basada en simulación y es el anterior, fue el presidente saliente, ¿no?, de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Y le tengo que agradecer enormemente que esté aquí porque, bueno, hace un mes o algo menos de un mes no teníamos tertulia para hoy y lancé la pregunta al grupo diciendo, necesito a alguien. Y él rápidamente levantó la mano y dijo, a mí no me importa estar ahí contando un tema que creo que le apasiona, que es la pasión en sí, la simulación. Y cuando le conocí por primera vez era hablando de un tema de simulación y me encantó lo que planteaba. Y las siguientes veces que le he escuchado hablar siempre ha sido muy interesante. Y esta vez nos va a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona, que es la simulación translacional. Y bueno, pues este es tu público. Diego, adelante. Muchas gracias, Salvador, y bueno, muchas gracias a todos los que están acá. Como bien dijo Salvador, esto es para un grupo de amigos, así que luego encantado, digamos, generar unas ideas y luego conversar, si se da la instancia de qué hacemos, cómo hacemos y cómo pudiéramos trabajar en conjunto, ¿no? Que digamos que es una de las cosas que más me agrada, trabajar con gente de otros países en desarrollo de proyectos. Entonces voy a compartir pantalla completa, selecciono. No soy usuario habitual de esta plataforma, así que me disculpan si en algún momento no soy muy bueno en ello. ¿Me confirma, Salvador, porfa, si se ve?
Sí, se ve correctamente. Gracias. Perfecto. Vale. Bueno, entonces yo trabajo en la Universidad de San Sebastián en Chile. Soy de Colombia, pero vivo hace unos años acá en Chile, que viene a desarrollar algunos proyectos en una de las universidades más grandes en salud. Tenemos presencia a lo largo del país, muy bonito, por si algún día quieren venir a conocer, esas son nuestras sedes. Yo estoy ahora físicamente acá si bien estoy a nivel nacional, mi oficina queda acá en Bellavista, en el Centro de Simulación Avanzada Link. También, si están algún día por Santiago, encantado de hacerles un tour por el centro. Declaro no tener ningún conflicto de interés con lo que voy a mencionar. Sí, les diré que es algo en lo que nosotros estamos trabajando y es el propósito superior de nuestro centro. Muy bien, para entrar en materia, bueno, yo creo que esta diapo o la hemos usado todos o la hemos visto todos en algún momento, ¿no? Esta es una gráfica muy diciente, digamos aquí en la horizontal. Lo que vemos es la cantidad de encuentros para que ocurra una fatalidad. Y aquí hacia arriba en la vertical tenemos la cantidad de vidas perdidas. Y si ustedes cruzan aquí donde aparece la atención en salud, la verdad es que es muy peligrosa, todos lo sabemos. Hay un trabajo que yo creo que todos hemos escuchado y trabajado, que es el de errores humanos, ¿cierto? No quiere decir que sea el primero que se habló de evento adverso, pero sí tal vez fue un punto de inflexión. Por eso es su importancia. Si bien es ya bastante viejo, digamos, tiene 25 años. Antes ya se habían dicho cosas y luego lo que hemos ido conociendo, pues obviamente genera, genera alarmas a todas luces, ¿cierto? Entonces, hay otras digamos, actividades humanas que son supremamente seguras, como volar en avión, ¿cierto? Viajar en avión comercial es muy, muy seguro, es una industria ultra segura, también por todo lo que hacen, ¿no? Y por cómo se entrenan. En salud seguimos siendo de muy, muy alto riesgo. Si nosotros nos ponemos a revisar datos de qué es lo que ocurre con la atención en salud, pues veríamos que la posibilidad de que un ser humano sufra daño es bastante alta. Y también tendríamos que dividirla en dónde, porque no podemos promediar todo el mundo. La realidad es muy diferente en el norte global y en el sur global. Si nosotros hablamos del norte global, en países de rentas altas, los datos de la Organización Mundial de la Salud nos plantean que una de cada 10 atenciones se presenta un daño. Si nosotros vemos eso en el sur global, es una de cada 4. O sea, es una cuestión dramática. Yo obviamente me encuentro actualmente en el sur global, si bien hacemos hartas cosas por mejorar acá en Chile, la situación es dramática a nivel global. Ahora bien, si nosotros ponemos vidas perdidas, que es digamos, un apartado dentro de la seguridad del paciente que tenemos que tener muy a la vista, serían para el informe 2024 3 millones de muertes por año secundarias a evento adverso. Recordar que el evento adverso, error médico, es la pérdida de la vida o la función de un órgano y que no es causa de la historia natural de la enfermedad, sino del proceso de atención. Entonces, si nosotros esos 3 millones los llevamos a 3 personas, hacemos la escala, decimos solo 3, 2 de cada 3 de esas muertes se producen en los países de renta baja y media. Entonces, es un problema global con algunos distintivos a niveles regionales que hay que abordar. Si nosotros lo vemos desde donde yo estoy, que es en América Latina, en la percepción de seguridad, es también diferente esa percepción de enfermería o la que tenemos los médicos. En general, los médicos tenemos una percepción de mayor seguridad, si bien no es buena. Tenemos una percepción de que el cuidado es más seguro y enfermería está muy cerca del paciente. O sea, lo que les quiero decir con esto es que para ver seguridad del paciente tenemos que ir a donde está el paciente, ¿sí? O sea, tendríamos que ir a la vida real. Y miran, y bueno, ¿y por qué entonces nos está hablando de simulación? Porque la simulación clínica, su fin último es la seguridad del paciente. Por supuesto, en el pregrado la utilizamos como un entorno controlado, seguro para aprender,
Sí, pero es más seguro para los estudiantes, en eso estamos enfocados. Pero luego hay que llevarlo a que eso también sea seguro para los pacientes, así sea que entrenemos en seguridad del paciente durante el pregrado. Entonces tenemos que ver resultados en el mundo real. Si nosotros analizamos estas cifras anteriores y vemos lo que se está haciendo, hay una agenda, que es la Agenda 2021-2030 de la Organización Mundial de la Salud, que tiene 7 objetivos, ¿no? Y que en general apuntan a la construcción de instituciones altamente confiables. Y las instituciones altamente confiables tienen que entrenar a su personal, tienen que solicitar ayuda tempranamente, no minimizar la posibilidad de daño, tienen que aprender que de las experiencias también se aprende. Y bueno, en esa formación o construcción de instituciones altamente confiables, el proyecto que nosotros estamos desarrollando acá se desarrolló precisamente en esta agenda, sobre todo en el punto 5, y que eso es algo que nos compete a todos los que estamos acá, yo creo, y es que hay que formar al personal de salud, todo el personal de salud, en las competencias necesarias para la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, tiene que haber capacitación profesional, hay que desarrollar centros de excelencia para este tipo de capacitaciones. Em, Hay unos requisitos mínimos que tienen que cumplirse y hay que vincular a toda la institución, pero también hay que hacer investigación, ¿sí? Hay que desarrollar investigación de qué es lo que está sucediendo con seguridad del paciente en nuestras áreas locales y regionales. Entonces, si nosotros vinculamos eso de irnos a la vida real, irnos al mundo real y ver cuál es el impacto, hay un concepto de la medicina que tiene más o menos, o sea, es viejo, es de los 60, pero que más o menos en la década de los 2000 a mediados, comenzó a tener un crecimiento en publicaciones, o sea, nos interesamos mucho más por ello, y es la medicina traslacional. Entonces, cuando hablamos de simulación traslacional, toma algunas cosas de la medicina traslacional, que es esa investigación en salud, en medicina, cómo es llevada a la aplicación práctica. Y eso es un tema que, que ha sido abordado de manera desigual, ¿sí? Y es un tema en el que nosotros tendríamos que trabajar muchísimo más. En esta gráfica, bueno, que es tomado de Scopus de hace aproximadamente un mes, bueno, no estamos por ahí en esos datos. Y es algo en lo que tenemos que participar, porque si decimos que en el sur global hay una gran cantidad de muertes prevenibles, bueno, pues tendríamos que irnos también allí, y esto es de medicina traslacional, de simulación traslacional. Hasta ahora es un concepto que lleva unos pocos años, pero que ha cobrado fuerza desde más o menos un par de años para acá. En esa medicina traslacional, entonces lo que se busca es en diferentes etapas de tiempo o de traslación, de cómo llevo desde que puede ser el laboratorio hasta la aplicación en el paciente real y cómo eso impacta en la salud del paciente. Devolvámonos a la simulación, ¿no? Y la simulación tiene que ver con la formación, el aprendizaje y desarrollo de habilidades. Nosotros hemos creído desde el mundo de la educación, por muchísimos años, todavía hay personas que lo creen igual, que el aprendizaje es lineal. Es decir, que por más tiempo que yo pase en un sistema escolarizado, pues yo aprendo más, porque es el medio en el que estoy inmerso lo que está generando ese aprendizaje. La verdad es que eso no es así. Nosotros avanzamos un poquito, pero tenemos que regresar, repasamos, logramos un mejor dominio, nos dan feedback, con feedback mejoramos y vamos avanzando hasta que llegamos a un proceso de consolidación donde ya tenemos más o menos establecido, bien sea el dominio conceptual o el desarrollo de la habilidad en un nivel que debe estar para lo que se espera que estemos a nivel de la carrera, por ejemplo, en el pregrado o en el posgrado, que en general tiene que estar por encima de un nivel proficiente. Bien, y luego que consolidamos, pues podemos progresar a otra unidad o a otro aprendizaje, otro dominio. Esto es entonces modelizado hoy día como un vórtice que va creciendo. Entonces comienza de pequeñito, vamos expandiendo nuestro conocimiento, pero todo el tiempo estamos iterando de esta forma de devolvernos, consolidar, etc. Bien,
Al lado derecho de la diapositiva, ustedes ven el modelo de Kirkpatrick. Muchos dirán, pero no era una pirámide. Sí, era una pirámide, el modelo original, pero en el 2016 cambió y tiene mucho sentido con esto que les acabo de mencionar. Y es ese vórtice y esas progresiones, regresiones, consolidación, etcétera. Y estos niveles, entonces, para recordarles, porque es muy importante para lo que viene, Kirkpatrick plantea 4 niveles, que se acuerdan en el modelo piramidal, pues iban del 1 en la base y en la cúspide, pues tendríamos el nivel 4. El nivel 1 es las reacciones, ¿no? Y eso tiene que ver con si algo me gustó o no, de la satisfacción usuaria en términos generales. El nivel 2 tiene que ver con qué tanto aprendimos o qué tanto desarrollamos habilidades. Entonces, ¿aprendí o no aprendí? Vale, entonces me hacen una evaluación, me hacen que puede ser de conocimiento, puede ser de mi habilidad y me hacen un ECOE, un OSAT, etcétera. Logré el dominio. Ok, eso es súper importante. Pero ahora hay que ver si eso que yo aprendí con simulación de verdad lo puedo llevar a la práctica. Si ustedes revisan y hacen revisiones bibliométricas, se van a dar cuenta que en nivel 1 y nivel 2 abunda la literatura. De hecho, ya hay muchas revistas que no aceptan nada de reacciones ni de aprendizaje porque en algunos aspectos, en algunas áreas, eso ya está dicho. Pero en el nivel 3, que es la transferencia a la práctica, es decir, la conducta que yo puedo desarrollar en la práctica, ahí hay menos. Y en el nivel 4, que es el impacto que tiene, en el caso de nosotros en ciencias de la salud, que es el impacto que puede tener en la salud de las personas, sí que hay menos. Pero fíjense ustedes que en el nivel 3 y en el nivel 4 hay una bidireccionalidad. Es decir, ok, me gustó la simulación, aprendí con la simulación, lo pude hacer en la práctica, genial. ¿Y eso cambió en algo las cosas? Porque si lo llevo a la práctica, pero no cambió las cosas, uno tendría que cuestionarse entonces cuál fue su utilidad real, ¿sí? Más allá de que la gente esté satisfecha, le guste la simulación y que aprenda con simulación. Entonces, si yo lo logré hacer, pero no se ha logrado un impacto en la salud de los pacientes, por ejemplo, en la seguridad del paciente, pues yo tendría que devolverme a ver en la transferencia dónde está el problema. Se logró la transferencia en lo que queríamos, se abordó todo lo que necesitábamos para resolver ese problema, etcétera. Es decir, que aquí nosotros necesitaríamos medir indicadores. No somos productos terminados. Yo creo que en ninguna profesión, pero en ciencias de la salud sí que menos, y a la velocidad que está viajando ahorita el conocimiento, mucho menos. Nos tenemos que estar actualizando y tenemos que estar haciendo reentrenamientos periódicos, ¿no? Por seguridad nuestra, por seguridad de los pacientes. Muy bien. Cuando nosotros definimos la simulación, que no creo que haya que definirla mucho, pues todos sabemos que es una representación de la vida real, es una representación del mundo real. ¿Qué nos permite hacer? Bueno, nos permite a mí como profesor, digo, eso es lo que tengo que enseñar, ¿ok? Me permite enseñar de una manera mucho más activa. Al estudiante le permite aprender de la experiencia y en la experiencia. Y por supuesto practicar habilidades hasta que yo logre desarrollarlas. Que las habilidades pueden ser motoras, habilidades técnicas, o pueden ser habilidades no técnicas, ¿no? Que son condiciones sociales, cognitivas, personales, que me ayudan a mantener y ejecutar de una manera precisa en contextos complejos las habilidades de mi saber disciplina. Bien, entonces para eso está buenísimo, sí que la hemos utilizado, en el pregrado está muy bueno, la ocupamos todo el tiempo. Acá en la universidad hacemos 2.5 millones de horas estudiante año de simulación clínica, o sea, hacemos muchísima simulación en tiempo curricular, pero hay que dar un salto, ¿cierto? Y ese salto es hacia el mundo real. Entonces, la integración a sistemas es algo que es supremamente importante y es una función mm, que ha sido muy poco abordada, ¿cierto? En el mundo de la investigación, en el mundo de lo real. Claro, hay papers, pero cuando uno va a la gran cantidad de hospitales están haciendo eso, lo están integrando a sistemas y la verdad es que no es algo que sea tan frecuente. Entonces ahí es donde se busca trabajar. Cuando nosotros hablamos de simulación translacional, es a esto, a llegar al mundo de lo real.
Me permite evaluar, bien sea evaluación para el aprendizaje o evaluación formativa, con el feedback, un debriefing, o me permite hacer evaluación del aprendizaje, una evaluación terminal de la competencia, por ejemplo. Y me permite investigar, ¿no? Y esta investigación tiene que ver entonces con la integración a sistemas y en esto es que iría la simulación translacional. Cuando nosotros hablamos de investigación en simulación, entonces podríamos decir que puedo investigar en el aula. ¿Qué pasa? ¿No? Llevo los estudiantes, los residentes, los equipos nativos, entrenan. Ok, ¿qué pasa ahí dentro del escenario? Pero puedo crear también escenarios controlados para generar investigación. Entonces, se convierte prácticamente en una metodología y es algo que está avanzando bastante fuerte. Muy bien. Repasar un concepto básico y es que la simulación tiene tres fases, ¿no? Una fase de orientación, que yo la podría dividir en una orientación general, que es el pre-brief, una orientación específica hacia el caso o el taller, que sería el brief, luego viene la práctica, que será en la simulación, independiente de la complejidad, y luego viene la devolución, ¿no? Que aquí sería feedback, debriefing, decir lo que tengamos que hacer en función del nivel de complejidad. Nosotros hemos hablado mucho dentro de los atributos de la simulación como la fidelidad, ¿no? Y eso es relevante en función de qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer luego la traslación. Entonces, el término fidelidad, la verdad es que muchas veces ocupamos alta fidelidad para decir, es simulación con los simuladores de cuerpo completo y que están en un ambiente de atención de emergencias. Pero la verdad es que esto ha sido bastante cuestionado ya hace más de una década. Ese concepto de fidelidad como única cosa, es decir, que alta fidelidad solo es cuando tengo un simulador de muy alta tecnología, la verdad es que no es tan precisa hoy día, ¿no? Entonces, se ha ido avanzando hacia otras taxonomías y es importante tenerlas en cuenta para el momento en que yo voy a definir qué grado o qué nivel de traslación es el que yo voy a hacer. Ustedes conocerán el modelo de Rosen y Weinstock, que a mi entender está bastante bueno, es muy interesante y reúne de alguna manera para eliminar estos vacíos que nos dejaba, estas brechas que nos dejaba la taxonomía de fidelidad para ahora tener zonas que en el modelo original es zonas progresivas, ¿no? Es decir, yo comienzo en la zona 0, de ahí paso a la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, que es la vida real, ¿no? Y esto tiene relación en función de cuál es mi nivel de expertise o de dominio, ¿no? Lo que ven ustedes en la horizontal, entonces es los niveles o los milestones de la curva de Dreyfus y Dreyfus de desarrollo de habilidades. Entonces, al cruzar las zonas con el nivel de dominio, el nivel de maestría, pues la zona 0 la ocuparíamos en las zonas bajas. Recuerden que la zona 0 es ocupar software y lo que busca es hacer integración teórico-práctica y siempre hay un feedback automático. La zona 1 está centrada en entrenar tareas, habilidades motoras, cosas muy puntuales. Y el feedback lo da el instructor, un feedback directivo. El simulador puede incluso también participar en ese feedback. Luego viene la zona 2, que es role playing. Nosotros, en un modelo comprensivo, digo nosotros, el equipo con el que yo trabajo, que es Federico Ferrero, Mauricio Vasco, planteamos un modelo donde dividimos, porque nos hacían como falta algunas cosas, entonces dividimos la zona 2 en 2A y 2B, y esto tiene que ver con si yo estoy dentro de la simulación como instructor, porque el nivel todavía los estoy integrando para las personas, todavía son aprendices avanzados, pero les faltan cosas, no lo pueden hacer de manera autónoma. O 2B, cuando se hace role-playing, pero ya con con toda la estructura de la zona de simulación, la zona de control y la zona de debriefing, que contaríamos en un centro de simulación convencional, ¿no? Pero también tienen que ver la devolución. Hago feedback directivo en la 2A, que estoy yo dentro de la sala, y en la 2B, que estoy desde la sala de control, hay un confederado en la sala de simulación, ahí hago debriefing educativo. Y luego vendría la zona 3, que es utilizar simuladores de alta tecnología, no hay intrusión, entrenamos habilidades no técnicas, trabajo en equipo, se hace debriefing en profundidad. Nosotros como universidad integramos ya a partir de este año formalmente, después de un proyecto de 3 años,
formalmente la simulación interprofesional. Entonces entrenan médicos con enfermeras, kinesiólogos, que son fisioterapeutas, eh, con matronas, psicólogos, etcétera, pero no son equipos nativos, que es lo que se hace en la zona 3, equipos nativos o intactos, los que trabajan al día a día, no sé, en la urgencia, en la terapia intensiva. Ese equipo va a entrenar, es un equipo nativo. Entonces, nos hacía falta algo y ahí pusimos una zona 2.5, donde utilizamos simulación de alta tecnología, de alta complejidad, no hay intrusión, y hacemos debriefing en profundidad. Y luego vendría la zona 4, que es la práctica real con equipos nativos. ¿Por qué está dentro de esto? ¿Por qué Rawson y Westbrook lo pone acá? Porque ocupamos algo de la simulación, que es el debriefing, pero es otro debriefing. No es el debriefing educativo, es un debriefing clínico, ¿no? Y a diferencia del modelo original, que es progresivo, nosotros creemos, siguiendo el modelo Kirkpatrick nuevo, que uno tiene que ir y volver. Yo me puedo devolver, de hecho me pasó, vine a desarrollar proyectos en Chile, pero me hacía falta atender pacientes, así que tuve que reentrenarme y reentrenarme en simulación porque ya llevaba 2 años que no atendía enfermos. Entonces, no podía ir así a trabajar así porque sí, sin haberme reentrenado. Entonces, somos de esa creencia de que hay que ir y volver porque no somos productos terminados, como les había mencionado. Entonces, cuando nosotros hablamos de transferencia del aprendizaje, en realidad estamos solo en el nivel 3 de Kirkpatrick y hay hartas cosas que se pueden transferir, incluidas las habilidades no técnicas, ¿no? Pero entonces tenemos que ir más allá. Tenemos que irnos a el nivel 4. Tenemos que ver cómo impacta en los pacientes. Cuando hablamos de simulación relacional, hay hartas cosas que podemos hacer allí y una de las más importantes es la seguridad del paciente. Y en esto podemos utilizar la simulación, bien sea para seguridad tipo 1, que es evitar que el error ocurra, o tipo 2, asegurar que lo que se hace bien, se haga bien siempre. Entonces, de estas dos maneras podemos ocupar nosotros la simulación. Vale. Les recomiendo que se lean este paper. Es bastante bueno, el grupo de Australia y Nueva Zelanda están teniendo hartos desarrollos en simulación translacional, ha tenido fuerza en los últimos años. Hay un framework eh, que utilizamos en calidad asistencial y, bueno, en muchos aspectos, y es el de Donavedian, que trata sobre eh, la estructura, el proceso y el resultado y cómo esto se puede ir vinculando. Pues muy bien, la simulación translacional entonces tiene que ir a la práctica, tiene que ir a la acción, tiene que ir a donde ocurren los eventos. Entonces, yo tengo alguna situación sobre la que quiero trabajar en mi hospital, hay algo que no está funcionando bien. En lo que yo me desempeño es básicamente trabajar sobre seguridad de paciente crítico, entonces hay algo que no está funcionando bien allí. Vemos, analizamos dónde están los problemas y de ese análisis luego podemos generar algunas posibles soluciones, pero no nos podemos quedar con eso. Esa posible solución, cuando la implemento, tengo que medir qué tal funcionó. Y ese qué tal funcionó tiene que llegar hasta cómo le va a los pacientes. Entonces les hablaba ahorita de las zonas porque un problema que teníamos, por ejemplo, es que cada vez se utiliza menos la monitoría invasiva de presión intracraneana, sale algo nuevo, llegan algunos médicos, los residentes hablan de que hay que utilizar ultrasonido para evaluar la vaina del nervio óptico, que puede haber cierta correlación, etcétera. Ok, miremoslo, ¿cómo le hacemos? Entonces, si nosotros hacemos la simulación de un procedimiento, fíjense que aquí desarrollamos específicamente para resolver ese problema un simulador. Que eso valió, no sé, 10, $12. Estos son globitos de agua de diferente tamaño, la parte de abajo, que sería lo que daría la sombra, esta que veríamos para hacer la medición. Y con eso entrenamos a los residentes, al staff, y vamos a ver qué pasaba en la práctica clínica. Entonces, podríamos hacer una traslación desde la zona 1 a la terapia. O yo puedo tomar un problema de la terapia, algo que no nos está funcionando bien, y lo analizo y luego lo llevo a simulación y me devuelvo otra vez a ver qué pasó en la práctica. Nosotros podemos utilizar simulación
digamos que de diferentes formas, la puedo hacer en el centro de simulación y traer al staff, puedo llevar la simulación a donde está el centro, puede ser que aquí en este caso que tenemos nuestras fotografías, pues de hace más o menos 20 años, tal vez, 15 años por ahí. Y aquí lo que estábamos era probando una nueva institución de salud, ¿no? Llevábamos los simuladores para ver cómo funcionaban las áreas, los transportes, cómo se implementaban los procesos, si habían fallos en los procesos, corregir los procesos, y para entrenar trabajo en equipo y entrenar a todo el personal, que obviamente era nuevo porque era una nueva institución. Entonces, nosotros podemos analizar, encontrar cuáles son los riesgos latentes que hay y podemos corregirlos, ¿no? Ahora, en literatura sobre simulación translacional, la verdad es que cada vez hay más, a mí me alegra mucho eso y hay en varios aspectos, hay desde cuestiones como reducir tiempos en algo que es tan relevante como puede ser la atención del accidente cerebrovascular y cómo mejora la atención y cómo acortan los tiempos y cómo esos tiempos mejoran la salud de las personas. Llevar la simulación a la práctica clínica, es decir, a los escenarios clínicos de una manera segura, porque no se puede hacer, no es llevar los simuladores por llevarlos, hay que generar toda una estrategia pedagógica, pero cómo esto nos ayuda a mejorar el manejo de condiciones críticas, como puede ser el manejo del trauma, que para mí es una de las emergencias que es más compleja de manejar porque altera mucho la carga cognitiva de las personas. ¿Cómo nos puede llevar a que las personas entiendan cómo funciona la seguridad del paciente y cómo las actividades yo luego las puedo transferir a la práctica y cómo eso me puede mejorar la atención de los pacientes? Hoy precisamente estamos acá en el centro de simulación trabajando sobre simulación para seguridad del paciente, pero no con clínicos, con administrativos. Y entonces, bueno, los resultados han sido, la verdad, impactantes porque habían algunos problemas de empatización, en que los administrativos a veces como que no entienden lo que pasa en la atención de pacientes graves, adultos y pediátricos, y hay discusión y hay conflicto, y bueno, para eso nos puede servir. Hay harta evidencia del entrenamiento de equipos multidisciplinarios y cómo esto en los niveles de Kirkpatrick puede llevar incluso a mejorar mortalidad, ¿sí? Por ejemplo, en obstetricia crítica. Y bueno, entonces les voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo real con algunos datos que están simplemente puestos aquí para entender el concepto. Entonces, entrada, tenemos un problema clínico. ¿Cuál problema clínico? Resulta que trabajamos en una UCI polivalente y tiene 40 camas y hay un radio de un intensivista por cada 10 camas. Hay dos residentes de segundo y cuarto año que están permanentemente en los turnos. Hay una enfermera intensivista por cada 5 pacientes y hay un técnico de enfermería a nivel superior por cada 4. O sea, bueno, está más o menos bueno. Pero hay un problema, esta unidad tiene un problema y es que tiene bacteremia asociada a catéter con una tasa de 10 por cada 1000 días de uso de dispositivo, que a todas luces está muy alta. La idea en el mundo es llevarla a cero, solo que en algunos contextos a veces es un poquito más complicado, pero hay que trabajar a llevarla a cero. Hay proyectos grandes sobre eso. Y cuando se analiza, hay una mayor tasa cuando se tiene que implantar el catéter central en una emergencia, ¿no? Como que se rompen las barreras, bueno, es lo que hay que ver. Entonces se hace el análisis de dónde estaban los problemas, se encuentra que se están pasando los catéteres, se hacen muchas funciones porque se está haciendo a ciegas, intensivistas de mayor edad no usan el ultrasonido, etcétera. Entonces se encuentra que probablemente hay una manera de hacer mejor el procedimiento, más seguro, menos funciones, respetando una técnica adecuada, que eso ha llevado a que disminuya la tasa de infección, la gente que aprende con ultrasonido a pasar los catéteres, luego termina siendo más segura, ¿no? En el fondo para el manejo de los pacientes. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Proceso. Entonces vamos a hacer un curso. Ok. Vamos a hacer un curso de accesos vasculares ecoguiados donde se identifique la anatomía, se confirma la permeabilidad, bueno, hay una lista de chequeo de lo que se debiese hacer.
que es una lista validada. Y entonces, ok, sobre eso es lo que tendremos que trabajar. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ok, utilizamos las zonas. Entonces, inicialmente utilizamos un software para acostumbrarse a utilizar cuáles serían las ventanas, cuáles serían los planos. Luego llevamos eso a utilizar entrenadores de tareas para desarrollar la habilidad, tanto del uso del ecógrafo como de hacer el procedimiento en compañía y solos, lectura de listas de chequeo, etcétera. Y luego, como son equipos nativos, viene todo el personal, vienen los médicos, los enfermeros, los TENS, entrenan en cómo trabajar para hacer el paso de estos catéteres bajo presión, es decir, durante una reanimación, en un momento de un paciente con choque, etc. Que se encontró que había mucha más carga cognitiva y se rompían los protocolos. Ok, entonces se hizo eso y se hace una encuesta a los participantes, que fueron 6 participantes en este caso, de ese turno, de ese equipo nativo, y la verdad es que la satisfacción es bastante alta. Entonces uno diría que sí les gustó. Luego, en Kirkpatrick 2 tenemos que medir el aprendizaje, se hace pretest post-test y se determina entonces si mejoraron los conocimientos, que está bueno. Recuerden que toda habilidad tiene una parte declarativa, que es como el paso a paso, y luego tiene una parte procedimental y una parte condicional, ¿no? Eso aplica para todo el conocimiento. Entonces, en el conocimiento, pues es súper evidente, mejoraron muchísimo. Y en el desarrollo de la habilidad, bueno, pues en general todos mejoraron muy bien. Había una persona que ya tenía algún dominio, entonces por eso digamos que el impacto visualmente no es tan alto, pero digamos que logró un nivel de excelencia, perfeccionó muchísimo su técnica. Entonces, hasta ahí estamos muy bien. Y luego tendríamos que ir a ver si eso lo pueden hacer en la práctica, ¿no? Entonces, ¿se pudo hacer en la simulación? Sí, pero ¿se puede hacer en la práctica? Y entonces vemos que sí, efectivamente, estas personas pudieron hacer el procedimiento en la práctica, es decir, hubo transferencia con todas las cosas que se hacían en la parte de la simulación. Entonces, luego tendríamos que ir a ver cuál es el impacto que esto tiene en la salud de las personas, y es decir, si la tasa cae, si disminuyó la tasa. Entonces, aquí vemos comparando un año con otro año que la tasa disminuye, no llega a cero. Hay algo otras cosas que hay que revisar, qué está pasando con el cambio de personal, la desinfección de los puertos, etcétera, la técnica de manipulación, de administración de medicamentos, etcétera. Pero hay una disminución que es clínicamente y estadísticamente significativa de la tasa. Entonces, uno diría que en estas diferentes etapas o en esos tiempos de traslación y lo que se ha hecho, el impacto al que se llegó, pues estamos bien, no perfectos, pero se ha mejorado. Ahora bien, hay que evaluar otra cosa. Entonces, no sé si han escuchado del Kirkpatrick 5. Bueno, no es que se llame Kirkpatrick 5, no existe un Kirkpatrick 5, pero como Philips toma un modelo, lo modifica y le agrega un nuevo elemento, que ese elemento es el retorno de la inversión, mucha gente le dice Kirkpatrick 5. O sea, así se basó Philips en su modelo en Kirkpatrick, ¿no? Entonces, esto lo que tiene que ver es con el retorno de la inversión. Ok, este hospital, ¿por qué tiene ese problema? O sea, claro, tiene el problema de la tasa de infecciones, pero ¿eso qué significa más allá? Significa que utilizó más antibióticos, significa que el paciente está más días hospitalizado, significa que puede correr riesgo su vida, significa que puede tener demandas, ¿cierto? Entonces, eso con las infecciones, pero hay otros riesgos asociados, el riesgo que uno tiene de un neumotórax, por ejemplo, o de un kilotórax al lanzar una vía central, por ejemplo. Entonces, eso, ¿cómo se vería representado? ¿Cuál es el retorno? Entonces, la inversión en el programa, pues entrenar a estas 6 personas, en este curso se gastaron $50,000. El beneficio de ahorrarse los días de hospitalización, menos uso de antibiótico amplio espectro, menos resistencia bacteriana, los litigios, etcétera, etcétera. Entonces daría un beneficio de ahorro de $500,000. Si nosotros vemos, por cada dólar invertido, pues se ahorran $9. Entonces, por supuesto que
retorna a la inversión, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que medir, que están midiendo las instituciones y que ha llevado incluso a que cada vez utilicen más simulación y de hecho muchas instituciones de salud están comenzando a desarrollar sus propios centros de simulación o laboratorios, más pequeñito, pero para entrenar ciertas habilidades donde tienen problemas. Muy bien. Hay un modelo emergente. Bueno, hay que ver, hay algunas cosas que me parecen súper interesantes. Esta vez es de un grupo, bueno, multinacional, pero con base de algunos autores australianos que, como les digo, están trabajando mucho en este campo. Y proponen un modelo no de 5, sino de 6 ítems, ¿no? Eso le han llamado simulación clínica basada en valor. Les recomiendo que lo revisen, es utilizar cosas de Kirkpatrick, cosas de Phillips y agregan algunos elementos. Está bastante interesante también. Muy bien, ya para terminar, entonces 5 mensajitos. La posibilidad de que el daño ocurra en salud es real y tangible, todos lo sabemos. Algunos habremos tenido que vivirlo de manera personal o con nuestras familias y de ahí que hayan algunas motivaciones de esos temas. El daño en salud es potencialmente evitable en su gran mayoría. Hay que fomentar la construcción de instituciones altamente confiables, hay que seguir lo que propone la Agenda 2021-2030 de la OMS. Y la verdad es que no basta con que la gente vaya a entrenar y que vaya a entrenar de manera anecdótica a los centros de simulación. La simulación tiene que salir de los centros de simulación, se tiene que ir a la vida real y no solo hacer simulación in situ, sino a ver qué es lo que pasa con esa simulación, qué es lo que está logrando y para qué eso, para venir y mejorar los procesos de simulación. Entonces, un proceso de mejora continua. Y la simulación translacional, pues obviamente es una manera que es adecuada para enfrentar estos problemas. Y bueno, pues eso es. Muchas gracias por ponerme atención y no sé si queremos conversar, que idealmente debiese ser así. Y bueno, a ver si dejo de compartir. Y eso. Con la boca abierta, a mí me has dejado con la boca abierta, así que Gracias, Salvador. me ha encantado mucho encantado y mucho es una hipérbole, pero vamos, me parece un tema muy, muy interesante y muy bien planteado. Bueno, adelante, no sé si alguien quiere abrir el fuego y comentar alguna cuestión. Yo creo que hay temas muy interesantes para discutir. Sin duda, por ahí veo a Juan Chiola. Bueno, Bueno, ¿ya me escuchan? adelante, Sí, sí, sí. hombre, Ah, don Juanchi, preséntese, por favor, que hay gente que a lo mejor no le conoce. bueno, soy Juanchi o Juan Cobian, vivo en Argentina y actualmente soy director de educación de la Fundación de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, antiguo director del centro de simulación de esa misma fundación. Eh, bueno, Andrés, nada, a mí este tema me encanta y me encantó lo que acabas de exponer y esta experiencia que presentaste. Sé que están laburando increíble ahí perdón, laburando es trabajando, que están trabajando increíble ahí en San Sebastián. Tengo una consulta ahí esta experiencia, porque tal vez se me pasó, tal vez lo nombraste y se me pasó. En el artículo de Victoria Breisel, ese que vos mencionás, bueno, una de las cosas que dicen es, ok, en esa instancia de input que vos describías, nosotros podemos utilizar la simulación como una fuente más de información, ¿no? Como método diagnóstico de situación, digamos, más allá de grupos focales o entrevistas que uno puede hacer en esa instancia, o bien durante el proceso como intervención misma, ¿no? ¿Ustedes cómo lograron, te pido disculpas si lo mencionaste y se me pasó, pero cómo lograron establecer que el problema eh, fue mediante simulación diagnóstica, fue mediante entrevistas? Eso. Ya.
Mira, nosotros cuando hicimos aquí esta transformación del modelo educativo en la universidad, incluimos un staff de I+D+I. El staff de I+D+I está conformado por psicología cognitiva, ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, ingeniería biomédica, educación didáctica. Entonces, nosotros tenemos campos clínicos con los que estamos asociados y los campos clínicos nos proponen problemas. Entonces, tenemos este problema, ok, analizamos, vemos con ingeniería industrial, teoría de procesos. Comenzamos a evaluar qué es el problema, dónde podría estar el nodo. Entonces, con eso, con casos reales, volvemos a la simulación y proponemos. Y estamos haciendo dos cosas. Por un lado, desarrollamos simuladores para respuestas puntuales. Por ejemplo, no sé, tienen un problema de hematoma en cuello postiroidectomía. Entonces, hay que lograr resolverles eso. O les creamos la simulación. Entonces, nosotros en este momento estamos tomando el problema que nos traen, el input del problema que ellos nos traen. Y luego la simulación es para desarrollar la habilidad, para asegurar el mantenimiento, pero luego nos vamos al campo clínico. En el campo clínico es donde tenemos que ver si efectivamente hubo la traslación o no hubo la traslación. Esa es una manera. Otra manera, que en esta no la hemos hecho acá, la se halló allá en Colombia, es que, por ejemplo, se abre un servicio de hemodinamia, ¿no? Entonces vamos a probar cómo funcionan las crisis en el servicio de hemodinamia. Entonces nos llevamos los simuladores para el sitio, ¿cierto? Entrenamos con el personal una crisis X y vemos qué es lo que pasa, dónde están los problemas, dónde están los riesgos latentes y luego ahí sí llegamos, hacemos el proceso de reentrenamiento, bla, 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 y luego volver a medir. Esos serían más o menos los dos caminos que ocupamos. Bien, gracias, Andrés. Carmen Gomar, que me alegra un montón verte por aquí esta tarde. Carmen, adelante con tu pregunta, con tu comentario. Tienes el micrófono apagado. Ahora, perdonad por el micro. Que muchas gracias por la charla, Andrés, que siempre son buenas e inspiradoras. Y este es un tema muy importante porque este es el momento. Es el momento en que la simulación no solamente sea para formar, digamos, cerebros e individuos, tiene que ser una herramienta de transformación. Y entonces a mí me gusta cómo lo has planteado porque, claro, el problema, ¿sabes? Cuando tú haces una cosa porque crees que vas a mejorar un proceso o un problema que hay en un centro sanitario, luego te encuentras que es muy difícil porque no tienes respuesta del centro sanitario sobre la valoración de indicadores. Es decir, los centros sanitarios son muy complicados. Tú dices, a ver si con esta simulación yo he cambiado tal y como la institución no te apoye con los datos o con los resultados, te encuentras que no tienes indicadores. Por lo tanto, creo que tenemos que generar esta interacción de que enterarnos de los problemas que pasan en la institución, porque si la institución ya está de entrada preocupada por un problema, es posible que te facilite el seguimiento del indicador después, porque si no, nosotros solos no es posible, no podemos. Nosotros podemos entrenar, podemos simular o entrenar a hacer protocolos, mejorar un protocolo, pero lo que ha pasado luego en el paciente o en la clínica, seguimos teniendo ahí un obstáculo. Y mientras eso no se venza, es ahí. Entonces yo creo que es muy importante este concepto de que nosotros no tenemos que, sí, pero no solo tenemos que dirigirnos al problema que tienen los que nos rodean. Y ahí, si el problema lo compartimos los que nos rodean y los que enseñamos, es posible que luego podamos saber qué ha pasado en el sitio donde el problema estaba. Y esto, por eso me ha gustado mucho, porque esto es una cosa que es como una barrera que tenemos de cómo saber la transferencia de lo que hacemos. Y tenemos esa barrera porque el medio clínico es muy complicado. Si tú te vas a una empresa, a un proceso de fabricación de algo, lo tienes muy controlado.
pero en una acción clínica con tanta gente, tantos turnos, es muy difícil y esto es lo que te quería comentar. Y yo al Andrés siempre lo veo con mucho recuerdo de tiempo pasado. Sí, qué felicidad verte, Carmen, y saludarte. El tiempo que no nos veíamos, muy buenos recuerdos, y bueno, lo que dices es fantástico, y así es totalmente. Y lo que dices, tenemos que salirnos de los centros de simulación, como que llegamos a un tope en lo que hacíamos, entrenar, pero y la vida real que, vale, genial. Gilberto Alonso tenía antes la mano levantada. Gilberto, adelante. Sí, disculpa, lo había escrito en el chat No lo porque había he visto. oído. Sí, no pasa nada, lo pregunto aquí. Si tenían algún método específico estructurado de análisis de los problemas, ¿no? Para después plantear, que decir, ahora está muy de moda, bueno, ahora está muy de moda, aquí está muy de moda el Lean u otros, ¿no? O lo hacíais dependiendo, adecuabais el método al problema, en Sí, genérico, ¿eh? depende. Vale, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, como mencionaste al final, en general depende del problema. Si nosotros decimos qué es lo que más utilizamos en los análisis, usualmente utilizamos Ichikawa, ¿no? Como herramienta de diagnóstico, por su facilidad, por todo lo que desprende, pero en general nos dejamos guiar por el experto, que es el ingeniero en procesos. Entonces, vemos que trabajan con calidad y ellos definen la metodología. Pero la que más ocupamos es Ichikawa. He visto un mensaje de Daisy Janet Escobedo. Bueno, presentaros, Gilberto, bueno, te digo, Gilberto es médico de emergencias en el SEN de Cataluña, en España. Daisy Janet. Hola, Daisy. Creo que dejó el mensaje. Tenía un mensaje escrito de... A ver. Dice, ¿podría realizarse entonces un diagnóstico de necesidades específicas y acorde a ello abordarlo directamente? Sí, yo pienso que sí. Nosotros trabajamos desde hace años con algo que se llama aprendizaje basado en casos. Y eso es, el hospital, la clínica, nos da con toda la salvaguarda de confidencialidad situaciones que sucedieron, y en base a eso y al análisis que se hace, pues se plantean los recursos de simulación, bien sea en el centro de simulación o bien sea la simulación hospitalaria, simulación in situ. Entonces depende de la necesidad. Y como mencioné hace un rato, hay veces que, por ejemplo, entrenar bien quirúrgicamente el drenaje de un hematoma en cuello no es tan fácil. Entonces nosotros desde cero desarrollamos un simulador que les pareció a los cirujanos oncólogos fiel físicamente, para lograr hacer todo lo que tendrían que hacer en el momento de una emergencia. Entonces, digamos que eso aborda el problema puntual. Bien, muchas gracias. Fíjate que no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario que queréis hacer, alguno más. Andrea Irimia, si puedes hablar, que sería mucho mejor. Hola, Andrea. Bueno, pues leemos vale, leemos la pregunta. Dice, en el caso de simulaciones low cost, ¿creéis que se puede saltar el paso del centro de simulación e iniciar directamente las simulaciones in situ con equipo nativo? ¿O puede ser una simulación deficitaria adquiriéndose menos habilidades? Sí, mira, yo desde hace unos años me uní al concepto o al movimiento de la simulación de alta fidelidad solo es alto costo, ¿sí? Y creo que no es así, depende del propósito. Entonces, ponía yo el ejemplo de ese simulador que desarrollamos para la simulación de la medición de la vaina del nervio óptico, porque se volvió un problema que no se hacía bien, comenzamos a tener problemas en los ojos de los pacientes, había problemas, ¿sí? Entonces,
Ese simulador es de bajo costo, no necesitaba el centro de simulación, se podía hacer dentro de alguna de las salitas del hospital, y ahí entrenaba el equipo y luego pues todos hacían. El enfermero sabía qué era lo que tenía que hacer para preparar el ojo del paciente, preparar el ecógrafo, llegaba el médico, utilizaba el transductor que tenía que utilizar y lograba hacer la medición porque era lo que nos pidieron que había que mejorar. Entonces, no es tan necesario para todo la simulación de alta complejidad. Hay que analizar cuál es el problema y con base en el problema uno busca la mejor solución. Ujú. Bien, fantástico. María Luisa, preséntate. Antes te ha Buenas. presentado, pero no estaban todos. Sí, soy Eloísa Tejera, soy licenciada en enfermería y bueno, trabajo en el Hospital Policial acá de Montevideo, junto con Fernanda Salambrí, que Salvador ya la conoce. Vengo en representación porque ella hoy no podía estar, y con Andrea Suárez también, que ya te conoce. Ujú. Estuvimos el año pasado acá en el curso de debriefing, también con Juan Ignacio también. Y bueno, nosotros contar un poquito de la mano de esto último que comentaban, la experiencia que nosotros venimos desarrollando en el hospital. Estamos haciendo una simulación in situ interprofesional con los equipos de la guardia, y es como un art attack, porque en realidad no tenemos un centro de simulación, tenemos sí material de simulación en un lugar que lo guardamos, pero bueno, no es un centro de simulación. Y la verdad que sí, que lo hacemos, estamos en las fases como iniciales. Muchas veces hacemos nosotros mismos, somos pacientes simulados, conseguimos recursos para hacer toda la parte de moulage, y apoyo de la dirección del hospital, pero bueno, es todo granito de arena porque no tenemos grandes materiales o simulación de alta fidelidad, y estamos un poquito en pañales, viendo un poco la presentación que me pareció que estuvo muy buena, muy clara, muy puntual. Nosotros estamos en el Kilpatrick, ahí en el 1, porque evaluando satisfacción, no hemos podido avanzar todavía, estamos queriendo buscar como más herramientas e información sobre esto, que por eso estamos acá participando. Y bueno, nos gustaría si Andrés Díaz nos puede dar algún tips ahí, como para seguir avanzando, esto que nosotros estamos como, bueno, en pañales, queremos para el año que viene seguir planificando y mejorar sobre todo la parte de evaluación. Vale, no, es primero felicitarlos porque hay que empezar. Sí, digamos que todo proceso y en todo comenzamos, como dijo Dreyfus, comenzamos siendo novatos y algún día aspiramos a llegar a ser maestros. Entonces hay que empezar en esto. Yo creo que, bueno, yo utilizo una frase que es simulación sí, pero no de cualquier manera. ¿Sí? Porque no es solo utilizar los simuladores, tiene que ir con un propósito, que puede ser un propósito investigativo, un propósito pedagógico, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para la simulación in situ hay otras cosas que ver, y una es no vulnerar al resto de pacientes. O sea, tiene que ser algo muy controlado porque a veces, bueno, me pasaba a mí al comienzo que hacíamos la emergencia y no todo el mundo se alteraba porque no avisábamos, porque no había nada coordinado. Queríamos, era como pescarlos. A ver, esto les estoy hablando hace 25 años. Queremos pescarlos era en el error y para eso no es. ¿Sí? Ahí estábamos equivocados. Entonces, hay que ver cuál es el propósito, qué es lo que queremos entrenar. Entonces yo lo primero que te diría es cuál es el propósito que quieren determinar, qué quieren encontrar. ¿Quieren encontrar riesgos latentes? Vale, está muy bueno, pero hay que hacerlo de una manera estructurada. Ahora, no necesitamos muchísima tecnología tampoco, porque depende de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos, como tú dijiste, evaluar, pero con un objetivo claro. Entonces yo te diría, organicen objetivos para que puedan tener rendimiento. Hay que saber qué voy a medir, no a ver qué sale, ¿sí? Que Sí, me pasaba a mí al comienzo. ahora nosotros arrancamos como haciendo como una simulación como diagnóstica, ¿no? Ahí viendo a ver cómo estaban los equipos, fuimos en diferentes guardias, y integrando el personal médico, de enfermería, los residentes, y a partir de ahí de las encuestas también van surgiendo temas que ellos quieren tratar, y sobre eso vamos trabajando. De todas maneras, creo que está bueno esto que decís porque nos falta un poco más, creo que de enfoque. Ya, buenísimo.
igual luego podemos cooperar, hablar, pasar información si quieren. Bueno, Perfecto. eso hacemos harto en esta red que, bueno, ha guiado Salvador de poder hacer cosas translacionales, fronteras, ¿no? Más que translacional, transfronteras. Muchas gracias. Muchas Vale. gracias, Eloisa. Ha sido un placer saber lo que estás haciendo. Creo que estás haciendo cosas muy interesantes, así que adelante, adelante que lo vais a conseguir. Esperemos que sí, gracias. Seguro, no me cabe la más mínima duda. Fernanda también está ahí metida. Sé que la pobre está pasando un mal momento con su perrito que le están operando ahora, así que besos a Fernanda. Juan Ignacio, adelante. Bueno, no, última. A propósito de lo que acaba de consultar Eloísa y de lo que bien mencionaba Andrés respecto a, bueno, depende el propósito, ¿no? Esto de los simuladores de bajo costo. Quisiera intentar en 40 segundos contar una experiencia que tuvimos durante la pandemia. La Federación Médica tiene un programa que es el Plan Personal de Aprendizaje, es un programa mentoreado para los médicos federados, ¿no? de la federación, que no tienen especialidad, y es un programa de acompañamiento y aprendizaje basado en la práctica, ¿no? A través de la mentoría. Y resulta que durante la pandemia uno de estos profesionales que estábamos mentoreando vivía en un pueblo muy chico, a 100 kilómetros de la ciudad más grande y más cercana. Y resulta que de golpe y porrazo durante la pandemia le armaron una terapia intensiva, una unidad de cuidados intensivos con respirador, con todo. Y claro, este profesional nos decía, bueno, pero yo es que si tengo que poner una vía central, el paciente lo envío en ambulancia a la ciudad más cercana para que se la pongan, porque acá nadie puede poner una vía central. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, lo contactamos con el laboratorio creativo del centro de simulación, y lo que hicimos fue, primero, enseñarle a esta profesional a la distancia a armar su simulador de bajo costo, y luego intentar enseñarle mediante telesimulación a colocar vías centrales guiadas por ultrasonido. El resultado fue una foto que nos envió con su primer paciente colocándole una vía central guiada por ultrasonido, que la había aprendido con un simulador de muy bajo costo y mediante telesimulación. Así que para nosotros, y ni hablar para ella y para el lugar, fue una gran satisfacción. Y entonces empezamos a hablar desde hace mucho tiempo de los simuladores de bajo costo, pero de alto valor, que no es lo mismo, ¿no? Por el impacto que pueden provocar, y que está muy relacionado con esto que decía Andrés, bueno, o ¿para qué? Del propósito, ¿no? Era solo eso, ¿no? Buenísimo, Juanchi. No, hartas cosas de ese laboratorio creativo que tienen ustedes han salido muy interesantes. Estás muteado, Salvador. Digo que aprovecho para saludar a mis sobrinas que han pasado por detrás de Juanchi en varias ocasiones, que no han saludado, pero yo sí las saludo a ellas. Fantástico. Fíjate que yo he tenido en estos años solo he tenido una experiencia de verdadera simulación translacional tras un evento complicado, tras un evento adverso que sucedió en un hospital, en un servicio de obstetricia. Tuvieron un problema con una situación X y se plantearon que tras el análisis que habían hecho del evento, seguían sin encontrar dónde estaba el problema. Y al final lo que decidieron fue, bueno, nos contactaron ahí en la universidad y estuvimos haciendo simulación con ellos de un escenario concreto que era sobre esa patología concreta que habían visto, ¿no? Salieron cosas muy interesantes y encontraron la solución que no habían encontrado con el análisis que habían hecho con Ishikawa. Encontraron el problema, y el problema era un tema de claramente uno de los elementos del CRM, el liderazgo.
y la pérdida de control durante determinados momentos de esa situación, ¿no? Y bueno, la trabajaron y fue muy interesante porque todo el servicio pasó por ahí. Dicho esto, ahora te cuento otra experiencia que hemos tenido en mi servicio. Parece que se detecta un problema con el tema de con la realización de la historia clínica en emergencias. Yo trabajo en el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid, aquí en España, y se detecta ese problema. Bueno, se plantean, bueno, vamos a hacer algo con este tema. Planteo un curso basado en escenarios de simulación con pacientes simulados. Había que trabajar no solamente lo que es la habilidad técnica de la realización de la historia clínica, sino también las partes de habilidades no técnicas de comunicación con el paciente. Pero claro, el problema está en que ahora me toca secuestrar a la dirección de mi servicio. Tengo que secuestrarles, tengo que hacer un cursillo, voy a ver si hago una simulación sobre secuestro, porque tengo que convencerles de que vean esta sesión que acabas de presentarnos, porque claro, lo que no podemos hacer es decir, bueno, hay un problema y bueno, pues vamos a formar a 30 personas de un servicio de casi 2.500. No es válido, lógicamente. Entonces, ese es el gran problema que yo creo que hay en muchos sitios, ¿no? Existe un problema, es un problema que parece que es bastante general y ese problema bastante general no lo vamos a solucionar con una pequeña intervención. Hemos detectado el problema, parece que está detectado y esa es la cuestión. Entonces, no sé cómo hacer este secuestro no real, lógicamente, a ver si alguien va a decir, ya Salvador secuestraba. No, por Dios. No sé qué te parece. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo plantearías tú? Es todo un desafío. O sea, es de, digamos que lograr entrenamientos masivos es bastante complicado. Yo creo que, bueno, habría que entrar a entender muy bien dónde están los conflictos iniciales para lograr impactar de pequeño a mayor, ¿no? Y hacer luego una expansión, ¿no? Entonces, tal vez lo haría, lo reconocería cómo está funcionando y lo haría por etapas, ¿no? No sé si eso te hace sentido. Sí, la idea yo creo que es esa. Yo me había planteado incluso pues utilizar vídeos dramatizados que podamos utilizarlos porque traer a todo el personal de esos 2.500 aproximadamente alrededor de 800 serían el personal diana, ¿no? para este tema. Sí. Hay algo que nosotros hemos notado y es que tienen que trabajar equipos nativos, ¿no? Porque cuando hay entrenamiento con unos de aquí, otros de allí, realmente el cambio organizacional no se da. Para que cambie, realmente tienen que cambiar el modelo mental colectivo, ¿sí? Y eso solo se logra cuando entrenan de manera conjunta los equipos nativos, que a veces es difícil, ¿no? Porque ¿cómo abandonamos todos un turno? Pero se puede. Yo creo que esa es una buena forma. Bueno, pues os iré contando en las próximas sesiones que vamos introduciendo en esta. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer algún otro comentario. Bueno, pues yo creo que llevamos ahora mismo 1 hora y 11 minutos. Ha sido a mí particularmente me ha gustado muchísimo. Voy a ver si puedo ponerla entre mañana y pasado, la puedo descargar para ponerla en YouTube, porque para aquellos que se la hayan perdido seguro que les va a ser de gran interés. Darte de nuevo las gracias, Andrés, que todo el mundo, yo te llamo Diego y veo que la mayoría te llaman Andrés. Así que muchísimas gracias por tu colaboración en esta tarde. Con todo gusto. Y a desearte no sé si nos veremos antes de Navidades, si no nos vemos antes de Navidades, que tengas unas magníficas Navidades. Ya aprovecho para comentaros que ya tenemos la próxima sesión. Tenemos la próxima sesión que va a ser el día 16 de diciembre, a esta misma hora, a las 19. Andrea, Atenea, la mano levantada.
Andrea. Que solo querías dar las gracias. Vale, fantástico. Decía que el día 16 de diciembre, a esta misma hora, a las 19 GMT+1, lo digo así porque ayer tuvimos un problema con la tertulia de la Rey, y es que en España habían cambiado la hora y no habíamos cambiado las horas con respecto a todo lo que era Iberoamérica. Y a las 19 horas del día 16 de diciembre vamos a tener al profesor Jordi Palés, que bueno, pues nos va a plantear que hagamos un plan formativo. Yo creo que el profesor Jordi Palés ha sido una persona que ha sido maestro y sigue siendo maestro de muchos de nosotros, por lo tanto yo creo que va a ser una experiencia muy interesante. Así que invitaros a todos a esta sesión y deciros que también el día 17 de diciembre, al día siguiente, tendremos una tertulia del doctor Larrey para hablar de evaluación de competencias mediante simulación en médicos de urgencias. Así que médicos y enfermeras de urgencias y técnicos de urgencias. Así que nada, os espero el 16 y el 17 y hasta la próxima. Muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias. Chao, chao. Andrés, espero que hayas estado cómodo. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Todo muy bien, Gracias. Salvador. Gracias. Encantado. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.